Pero muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues pensamos iniciar el segundo día de este evento relacionado con la responsabilidad civil que fue seleccionado en este Congreso Jurídico Nacional por parte del colegio. El tema de la mesa tiene que ver específicamente con la responsabilidad civil, algunos aspectos más concretos de ciertos manejos técnicos de operatividad sobre algunos fraudes informáticos y algunos dispositivos que actualmente dentro de la era tecnológica se está utilizando mucho dentro del campo de los contratos y servicios bancarios. Yo me voy a introducir brevemente de manera muy general dentro del campo propiamente de la responsabilidad civil bancaria y para que luego los que me vayan a luego a referirse a los demás temas, podamos hacer los comentarios y las observaciones que se crea conveniente. Dentro del marco de la exposición me referiré propiamente a algunas apreciaciones referidas al marco normativo que, como muy bien lo mencionaba Magda, es urgente y está pendiente de una serie de ajustes muy importantes. Dentro de ese marco normativo podemos apreciar lógicamente dos grandes esferas de actuación, dos grandes campos muy bien delimitados, que es lo que tiene que ver propiamente con la situación de la interacción de la banca dentro de la relación corporativa, donde apreciamos ahí una relación que se supone de igual a igual, aunque sabemos la importancia que ha venido teniendo en estos últimos años lo relativo a los pymes, a la pequeña y mediana empresa, y desde ese punto de vista sabemos de la importancia que paulatinamente ha venido presentando el crédito. El crédito, la economía y en este estado de bienestar a lo que estamos en constante interacción, es sumamente importante para todos los campos de la vida y en todos estos aspectos relacionados con estos derechos de tercera, cuarta o quinta, o ya incluso luego veremos en la situación del daño moral, tal vez como de 10ª generación, lo que tiene que ver con este estado de bienestar y donde lógicamente que los planteamientos tienen que ver mucho con esa situación relacionada con el crédito. Creemos, sinceramente, que la normativa existente tiene que ser objeto de una serie de replanteamientos importantes, de renovaciones, tanto desde el punto de vista de la banca del lado corporativo como de la banca del lado del consumidor financiero. Primeramente quiero referirme también al aspecto de lo que podríamos ver algunos campos de actuación de la banca en el campo corporativo. Y dentro de esto, pues les decía que la manera de cómo visualizar la actuación de los bancos, pues sí tiene algunas diferencias sustanciales respecto a lo que es propiamente la banca en el campo del consumidor, donde los derechos de información en este segundo campo, en relación con el consumidor financiero, lo que tiene que ver con la publicidad, la información en general, en una actuación tan sensible, tan técnica, donde normalmente los consumidores financieros somos todos, pero sí hay diferentes tipos de consumidores financieros que mantienen una educación o un acceso a cierta información muchísimo más sólida, muchísimo más técnica y que lo hace lógicamente poder defenderse de mejor manera de los posibles abusos o perjuicios que puedan tener dentro de esa operativa financiera a la que todos tenemos derecho a acceder. Bajo ese punto de vista, considero que es total y absolutamente censurable y criticable el hecho de que contemos con una ley general, la ley 7472 de mediados de los años 90, donde está prácticamente que ahí previsto para todos los supuestos en general de consumidores de todo tipo, alimentarios, médicos, financieros, de todo nivel, bajo ese cajón desastre y donde lógicamente esa heterogeneidad de servicios que en la vida cotidiana nos estamos relacionando, hace que lógicamente los criterios de especialidad, de cierta sensibilidad técnica, sean muy importantes.
todos hemos tenido, o en alguna medida los que estamos por acá, la experiencia de poder contar a veces con alguna información más o menos viable sobre cómo poder leer un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. De la cuestión de las pensiones complementarias sí no entiendo ni pío, me cuesta muchísimo. Y en ese sentido, lógicamente que es muy importante realizar, replantear una propuesta un tanto ya más técnica, y qué mejor que pensar, como se ha hecho en la Unión Europea, con algunas directivas comunitarias y también en los Estados Unidos después de la crisis del 2008, con algunas propuestas específicas para efectivamente tratar de transparentar y de brindar, en la medida de lo posible, un mayor equilibrio en relación con este consumidor financiero. Por otra parte, está lógicamente el lado corporativo, el lado empresarial, donde en principio visualizamos una participación un tanto más equilibrada, pero que también está sujeto a ciertas propuestas legales muy importantes que pueden contribuir enormemente a que el papel de la jurisprudencia se haga de una manera más cómoda. Porque en el plano de la actividad jurisdiccional, cuando contamos con leyes poco claras o un tanto confusas o excesivamente ya superadas, pues es bastante complicado. Es bastante complicado para la jurisprudencia por poder ofrecer criterios coherentes, sistemáticos, predecibles para la ciudadanía. Y en este caso vamos a comentar algunos aspectos muy generales, únicamente que en la cotidianidad entre empresas y bancos se pueda presentar. Uno de los aspectos importantes, y tomo como punto de partida una reforma que operó en el derecho francés por allá del año 2006, tiene que ver, por ejemplo, en situaciones como lo que tiene que ver como el rechazo de un crédito. Desde luego que en una relación contractual en la que está un banco con un potencial cliente, están bajo la esfera de un evidente contrato privado, donde impera las reglas de la autonomía de la voluntad, en una situación generalmente igualitaria, y en ese sentido, pues los bancos tienen toda la voluntad, toda la libertad de poder denegar o no una solicitud de crédito. Precisamente un fallo de la Corte de Casación francesa de principios del año 2000 para acá, sostuvo que dejando de lado todos los casos en que el banquero está obligado por un compromiso anterior, este es libre y por lo tanto no tiene que justificar su decisión, que es discrecional, de proponer o consentir un crédito cualquiera que sea la forma, o de abstenerse o rechazarlo. En eso tal vez es importante tomar en cuenta, en alguna medida, toda esta serie de propuestas que tiene que ver con la implementación de un tipo de banco un tanto social, como es la banca de desarrollo, y con un acceso superior a las garantías que se están pretendiendo también con la nueva normativa de garantías mobiliarias, que también hemos tratado aquí en otros eventos anteriores. Pero desde el punto de vista normal y general, es importante tomar en cuenta que efectivamente la situación de una discusión sobre un negocio de concesión de crédito, pues se da entre el banco y la empresa. Sin embargo, aquí hay algo que podríamos tomar en consideración y que es muy importante tomar en cuenta. Me refiero al hecho de aquella situación que normalmente uno en el tema de la responsabilidad civil no está total y absolutamente ubicado dentro de la situación aquiliana o contractual. Me refiero particularmente a lo que allá, en el caso de la doctrina alemana, Rudolf von Jhering hablaba de la responsabilidad civil in contraendo, de lo que tiene que ver con aquellos aspectos de las tratativas preliminares y lo que se conoce como la lesión o la indemnización del interés negativo. Aquellas expectativas que se pueda crear por parte de una empresa sobre la posibilidad latente y casi lógica y muy segura de que su proyecto empresarial va a ser lógicamente financiado y que de un momento a otro, de una manera un tanto injustificada y sin que provenga alguna situación
futura o presente que haga que la situación sea efectivamente justificada para un cambio de posición del banco, le cierren absolutamente ahí la llave de acceso y le digan ya no hay plata. Bajo ese punto de vista, obviamente que podría pensarse, ya sea indirectamente de la apoyatura doctrinal, jurídica, de una responsabilidad civil in contraendo o una responsabilidad contractual o aquiliana en sentido general, que sobre eso la doctrina todavía no ha llegado a una posición pacífica y unitaria, pues son aspectos que hay que tomar en consideración porque a veces eso sucede dentro de este tipo de actividad. Y muy relacionado con ello, está la posibilidad también y la facultad que tienen los bancos de una vez de estar en funcionamiento un crédito permanente, una concesión permanente de crédito a un cliente que sobrevenga una potencial ruptura abusiva. ¿Y a qué me refiero a una ruptura abusiva? Nos referimos generalmente cuando la situación viene normalizada, viene normal, no hay ningún evento o ninguna situación patológica importante que determine una posición de alerta o de censura o de resolución de parte del banco y que de una manera absolutamente inmediata, sin ningún tipo de aviso previo, de noticia, se le diga al cliente, se le cierra el grifo, no hay dinero, no hay más financiamiento. Y en ese sentido también creemos que eso efectivamente atenta contra uno de los principios que tiene que estar latente en toda actividad comercial y contractual, que son los principios de la buena fe como tal. Podríamos pensar lógicamente de que el banco estaría en posibilidad de acudir a este tipo de posicionamiento resolutorio intempestivo en aquellos supuestos donde pueda evidenciarse dos situaciones muy evidentes. Un comportamiento gravemente reprensible por parte del cliente, alguna situación de tipo interno, total y absolutamente censurable a nivel moral, ético y negocial, que podría poner en algún margen de inseguridad la recuperación o los reembolsos de esos dineros. O también cuando sea muy evidente que pueda comprometer de forma irremediable la situación económica que los ha venido ligando. Pero aún así, en esos casos, lo importante es que lógicamente tenga de por medio ese aviso previo, esa comunicación, esa información, para que la empresa pueda apaciguar y tratar de poder dar una solución y una preparación a lo que luego pueda sobrevenir. Una situación que también es sumamente interesante y que la escuchaba con mucho detenimiento allá por los años 90, cuando mi profesor de Derecho Bancario en el posgrado era el doctor Fernando Mora Rojas, era referido al tema de las concesiones de créditos ruinosos, aquello tan relacionado con el derecho concursal en cuanto a la situación de aquellos banqueros que de manera irresponsable, que de manera poco atenta, no visualizaban o no tenían en cuenta los grandes perjuicios que podrían generar cuando una empresa estaba ya cuasi knockout, cuando una empresa venía ya de antemano acumulando una situación de crisis patrimonial importante y que podría ser perceptible y podría tener algunos accesos importantes a esa información financiera interna. Y que no obstante eso, se procediese a hacer más grave la situación patrimonial ya ruinosa, ya concursal que podría estar teniendo esa empresa. Acá también podemos visualizar dos tipos de situaciones. Por un lado, lo que es propiamente el aspecto del reproche interno en cuanto a, de manera injustificada, dotar de financiamiento bancario a una empresa que ya no está en posibilidad de poder, desde luego, reembolsar ello. Y otra que quizás es más grave y a la que más se le ha dado importancia. Me refiero sobre todo a la situación del involucramiento de terceros, aquella legitimación activa que se le puede dar por sobrevenir un efecto en cascada sobre los eventuales perjuicios que podrían generarse ante aquellos terceros que viendo que se les están concediendo préstamos importantes por parte de la banca formal
y estos terceros a su vez empiezan a percibir que están en una situación normal de tipo patrimonial con esa empresa y se atienen a que efectivamente eso les da un margen de seguridad. Y en ese sentido, pues lógicamente al sobrevenir el caos, el banco, pues prácticamente estaría siendo de manera indirecta responsable de todo ese efecto dominó respecto a esos terceros involucrados. Esos serían algunos aspectos importantes a tomar en consideración en lo que tiene que ver con lo relacionado al tema de la banca corporativa como tal, e insistiendo desde luego en la importancia que el factor crédito tiene para todos, para los comerciantes, para los empresarios en general y para los consumidores. Sin crédito, en esta situación de lo que nos ofrece esta perspectiva del siglo XXI, pues prácticamente algunos dirían que sin crédito no hay vida y por ahí es muy complicado poder dar una solución poco responsable y poco coherente en ese sentido. Otro aspecto que es muy importante y que tiene mucha relación con la temática que aquí estamos viendo es sobre todo el tema relacionado con un tema muy particular en la responsabilidad civil y poco desarrollado a nivel doctrinal, legal y jurisprudencial. Me refiero al tema de la exposición de la víctima en lo que es el acaecimiento del infortunio o del daño. Desde el punto de vista de la causación de un daño, y en esto no quiero adelantar mucho para las mesas que vienen con posterioridad, particularmente en el tema de la responsabilidad objetiva y las causas de exoneración, es muy importante tomar en consideración de que en estos casos de las relaciones entre consumidores y los bancos, pues algunas veces no tanto por falta de información, sino por una situación eminentemente ya de una ignorancia injustificada, de una previsión importante que como consumidores en general tenemos que tomar en consideración, es la posibilidad de evitar que sucedan ciertos infortunios. Y bajo ese punto de vista, solo quiero dar alusión sobre todo al hecho, o quería referirme al hecho de lo que tiene que ver con la figura de las concausas, que es cuando tanto el demandado como la parte actora demandante están en una situación de que los dos participaron de manera proporcional en el resultado dañoso. Y bajo ese punto de vista, ya por allá de 1784, en el Código Prusiano y otras disposiciones codificadas y especiales de antaño, ya se regulaba el caso de esta posibilidad de disminución de la responsabilidad civil, cuando efectivamente la supuesta persona que sufría uno de estos daños, pues hacía posible que eso ocurriera con una actitud negligente o imprudente. Y bajo ese punto de vista, vean qué interesante se da esto. El nexo causal siempre se tiene que acreditar, pero ese nexo causal en alguna mente se comparte. Y en la medida en que se pueda ponderar de manera más o menos objetiva los aspectos en que podría plantearse los cálculos cuantitativos de la indemnización que al fin corresponda, hay que tomar en cuenta entonces como esa especie de medición de culpa tanto del banco, digámoslo, si fuese demandado, o de la víctima en su caso. Y esto es algo que sucede muchas veces en temas como el que ahorita voy a cerrar, que es por ejemplo el caso de la sustracción o el extravío de un dispositivo como lo es la tarjeta de crédito. El otro aspecto sería lo relacionado con la culpa exclusiva de la víctima. Y la culpa exclusiva de la víctima sí hay que evidenciarla, hay que aceptar de que ahí lo que determina es la exclusión del nexo causal en relación con el demandado. El demandado, al no tener participación alguna, pues lógicamente que no hay un nexo causal que atribuirle y entraría dentro de los márgenes o cánones de exoneración de responsabilidad civil prevista en el artículo 35 de la Ley 7472 de defensa efectiva al consumidor. Eso es algo muy importante y en esos supuestos, desde luego que entonces habría que declarar sin lugar la demanda porque fue el único que generó efectivamente el acontecimiento del riesgo. Pues ya que estoy con la tarjeta roja y efectivamente es total y absolutamente justificada,
Voy a terminar simplemente comentando nada más dos sentencias, una del Tribunal Primero Civil, que es la de las 11 horas 10 minutos del 25 de junio del año 2015, y la otra es de la Sala Primera de la Corte Suprema del voto número 552-2014. La primera, la del Tribunal Primero Civil de este año, muy reciente, el 25 de junio, por cierto, refiere a un caso donde la parte involucrada, creo que es Scotiabank, refiere únicamente, les cuento de manera muy rápida, a una tarjetaviente que sostuvo que la tarjeta fue sustraída de su casa de habitación, que estaba en un lugar muy seguro, que era su dormitorio, y que con esa tarjeta su empleada se la llevó y sacó plata de los cajeros, y que ella fue y presentó la demanda o la denuncia penal correspondiente, y bajo ese punto de vista todos los desembolsos que se habían realizado con antelación al aviso pretendía que no fuera responsable y que el banco perdiera ese dinero. La propuesta solutoria del tribunal fue que precisamente la responsabilidad era efectivamente de la usuaria, no del banco. El hecho de mantener un dispositivo como una tarjeta de crédito, pues lógicamente está dentro de su esfera de actuación material. La conservación de eso es absolutamente atribuible a la persona que lleva esa tarjeta. Se trata de un dispositivo, de un producto financiero de mucho cuidado, que si uno sabe que lo olvida o se lo roban o por ahí lo va a dejar perdido, podría generarle cualquier cantidad de efectos patrimoniales disvaliosos, y desde ese punto de vista creemos, según la propuesta de la sentencia, que el banco no era responsable. Y finalmente, la sentencia de la Sala Primera 552 del 2014 es una sentencia que tiene también como referencia algo muy similar al extravío de la tarjeta, pero lo que tiene de novedoso y muy útil y muy importante la sentencia es que refiere a la culpa concurrente y hace una disminución de la indemnización, valga ahí la rima. Muchísimas gracias, ya tengo la roja más que corrida, y mis disculpas a todos y también a doña Magda. Muchas gracias.